Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 10 de diciembre, se cumplen hoy, amigos, amigas, 2 años de Milei. 2 años de la presidencia Milei. No parecen 2 años, ¿no? Por cierto, hay como la sensación de que ha pasado mucho más tiempo. No, que 2 años. Año de perro. Sí, ¿no? Todos tenemos más o menos la misma sensación por distintas razones, no solo por el gobierno, ¿no? Pero estos últimos 2 años fueron como... Sí, como una aceleración de intenso, cosas, ¿no? de cosas. Demasiado, sí. Sí, fue como muy intenso todo, ¿no? Acá nadie... Sí, para que no tampoco se calma. No sé si nos sentimos tan excepcionales como argentinos. Digo, a nivel No, mundial, una todo. cantidad de cosas, Totalmente. de Todo el guerras, tiempo, sí. enfermedades, todo. Han sido 2 años muy cargados. Bueno, el gobierno avanza con su reforma laboral, pero también al mismo tiempo está tratando de esquivar el conflicto con la CGT. Hoy se reúne la CGT con los senadores peronistas. Mañana hay reunión del Consejo Directivo de la Central Obrera. Vamos a repasar un poco qué se ha dicho en las últimas horas, porque habló hoy acá Cristian Jerónimo, uno de los co-secretarios generales de la CGT. También habló Abel Furlan. También desde el sector industrial, la Unión Industrial Argentina. Medio en modo celebratorio de este proyecto que se está por presentar. Todavía no está técnicamente presentado, pero ingresa en las próximas horas. También al mismo tiempo Kicillof habló sobre la reforma laboral. Hubo ayer cortes en todo el país, unas movilizaciones impresionantes en distintos puntos de la Argentina. Continúa también el ajuste y por eso en un rato vamos a estar también desde el Congreso. Hay jubilados encadenados en el Congreso, ahora lo va a contar Lula González, hoy miércoles de movilización. También más tarde está previsto ahí en Plaza de Mayo un abrazo colectivo y también una actividad de velas encendidas convocado por el Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad. El ajuste en ciencia, vamos a ver si tenemos tiempo de contarlo también porque es muy impresionante lo que está pasando por estas horas. Así que mientras tanto dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. 2 años de Milei y a partir de hoy oficialmente ya nuevo Congreso. Los diputados y senadores nacionales electos hoy asumen sus cargos. Con la nueva composición de la Cámara, el gobierno apunta a aprobar muy rápidamente el presupuesto 2026, ya lo viene cocinando con los gobernadores, y avanza también los distintos proyectos que impulsa para estas sesiones extraordinarias. Sería el primer presupuesto aprobado en esta gestión. Ahora, por estas horas y en estos días, tienen que terminar de conformarse las comisiones para avanzar en la discusión, pero desde hoy, ya oficialmente y hasta el 30 de diciembre, comienza el periodo de sesiones ordinarias convocado por el Ejecutivo, que tiene entre sus prioridades la reforma laboral, ¿no? Porque el gobierno ayer empezó a presentar, ¿no? Sí. Va postergando la presentación oficial y final del texto, producto de que también en el gobierno hay internas al respecto, ¿no? Hoy habló Adorni, el vocero de una conferencia de prensa hoy en Casa Rosada, apareció este miércoles ahí en la sala de conferencias con el mensaje que buena parte del gobierno esperaba para cerrar una de las discusiones más sensibles de estas horas en relación a la reforma laboral. El jefe de gabinete detalló que las eventuales reformas en materia sindical, como las denominadas cuotas solidarias, que es lo que especialmente por estas horas preocupa y mucho a la CGT, a los sindicatos y demás, quedarán para una segunda ley, que no van a entrar en esta reforma laboral, que en principio en ese sentido no habría modificaciones, dijo Manuel Adorni, confirmando este miércoles que el gobierno ya tiene lista la reforma laboral, que va a ser enviada al Congreso en el marco de estas sesiones extraordinarias que comienzan hoy, que sostiene al mismo tiempo que siguen las reuniones, va a mantener reuniones con los gobernadores para avanzar en cuestiones que los involucre en esta discusión también, que el proyecto de reforma laboral ya está terminado, lo tengo en mi celular, dijo en un momento Adorni, pero más allá de que está cerrado, todavía no fue oficialmente presentado, dice también que no va a haber modificaciones, aunque lo pida quien lo pida. Y según explicó, el proyecto forma parte, obviamente, del paquete de leyes que el gobierno impulsa tras el Consejo de Mayo, que fue los resultados de ese consejo de todos, gente de acuerdo entre sí, que presentaron ayer. Importantísimo. Adorni ya había dicho ahí que la iniciativa responde a la visión de Milei de liberar las fuerzas productivas, a eso se refieren con la reforma laboral, y que el gobierno no está dispuesto a negociar con la CGT la reforma laboral, por eso hay que ver los próximos pasos, tanto del gobierno como de la CGT y del peronismo,
para ver qué futuro tiene la reforma laboral en el Congreso. Porque uno de los puntos que adelantó hoy Adorni, y que sí demuestra, más allá de que no va a haber, dice el gobierno, negociación con la CGT, sí demuestra esto un primer punto de concesión del gobierno a la Central Obrera, porque se va a mantener el porcentaje del sueldo bruto con el que se financian los sindicatos. En todo caso, esa discusión viene para más adelante. Sí. ¿Qué pasa acá? Dijo Adorni, a priori las modificaciones que hay que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley, por lo tanto, en principio, no habría modificaciones en ese aspecto. Al ser consultado precisamente y especialmente sobre los aportes que hace cada trabajador a los gremios de la actividad laboral en la que se desempeña, un monto que, según el caso, varía entre 2 y 3% promedio del salario bruto que reciben, y ahí dijo Adorni, solo sobre los aportes obligatorios, son obligatorios y serán obligatorios. En principio mirá. no va a haber modificaciones. A ver, eso fue aclarado porque en los Sí. días previos estuvo circulando que iba a ser optativo y Porque que esa es estaba la idea, incluido en la ley. Porque esa es la idea de Sturzenegger. Es lo que Sturzenegger quiere. Terminar de romper a los sindicatos. Ok. Y hay otro sector del gobierno que dice, ¿para qué? Es igual, más o menos. Sí. Tampoco es que una relación con los sindicatos nos impidió tener paritarias a la baja hasta ahora. ¿No? De alguna forma, hay un sector del gobierno, incluso los empresarios, que dicen, ¿para qué romper la instancia de negociación sindical? ¿Para qué romper a los sindicatos? Si cuando hay que ajustar a los sindicatos, a veces también acompañan. Sí, ¿no? sí. Según la rama, según el dirigente. Y lo podés, digamos, domesticar en algún punto, claro, porque lo que vimos también con los sindicatos, digo, con los intentos que finalmente no pasaron, bueno, algunos sí pasaron, y qué sé yo, pero que las resistencias que hubo al decreto 7020 y qué sé yo, lo que era todo colectivo era lo que resistían los sindicatos, digamos, lo que tenía que ver con la actividad sindical y lo que tenía que ver con la indemnización, las vacaciones, como las cosas más individuales del trabajador, eran las que se estaban negociando, ¿no? Bueno, por eso esta definición hoy es importante y marca al mismo tiempo también el conflicto interno que hay en el gobierno o las distintas miradas sobre qué hacer con esta reforma laboral. La definición de no incluir la eliminación de las cuotas solidarias resuelve una tensión que hay entre Sturzenegger, que es el autor intelectual de este borrador, el original, el promotor, de alguna forma, o el que a través de otros promueve también esta reforma, tiene también sus sponsors, obviamente, y los que, no sé, por ejemplo, Santiago Caputo, entre otros, dentro del gobierno, y otros funcionarios que advierten sobre el riesgo de abrir un frente innecesario de conflicto, cuando la verdad, más o menos hasta ahora, honestamente, y todos lo hemos visto, no es que tenés una CGT parada de manos en la calle yendo al conflicto. Veo que lo van llevando y en algunos casos hay dirigentes que apuestan al extremo diálogo, ¿no? Al extremismo del diálogo, el caso de Gerardo Martínez de la UOCRA, entre otros. Y esa tensión que internamente en el gobierno venía escalando desde hace algunas semanas, parece empezar a resolverse de esta manera. Y es una señal para la CGT que puede ser considerada un alivio. Para la CGT, para el funcionamiento de los sindicatos. No necesariamente para el impacto que esta reforma laboral tenga sobre los trabajadores, ¿no? Sobre el mundo del trabajo. Pero esta eventual eliminación de las cuotas hubiera significado para los sindicatos un golpe financiero directo y un mensaje político de confrontación total. Que aparentemente eso fue lo que hizo que Gerardo Martínez saliera de la reunión pasada del Consejo de Mayo, luego de escuchar a Sturzenegger, y decir que diciendo, era malo. Ay, qué barbaridad. Claro. Bueno. De esto al final era malo. Me di cuenta que no era bueno para los trabajadores. Bueno, mientras tanto, hoy senadores peronistas reciben a la CGT. Hay una reunión esta tarde, a las 5 de la tarde, en las oficinas del bloque de senadores del PJ, que va a recibir a la cúpula de la CGT con la intención de analizar la reforma laboral que presentará el gobierno. Y ahí el cálculo también de si el gobierno tiene o no los números para avanzar con la reforma laboral. En el peronismo creen que sí, más allá de cuál sea el texto final. Hay como una idea en ese sentido compartida con la propia Bullrich, por eso quiere que la reforma laboral entre por el Senado, porque ella cree que ya tiene hoy, y sin el texto, los números para avanzar, los 40 votos más algunos que necesita, y es más o menos el cálculo que también tienen en el peronismo, ¿no? Por un lado el gobierno, por esto que te digo y te vengo contando, hoy Adorni tratando de contener la relación con la CGT, y por el otro lado el peronismo
advirtiendo que la reforma laboral pasa, ¿no? Que no va a alcanzar, consideran en el bloque que conduce José Mayans, no va a alcanzar para frenar este proyecto y calculan que la reforma laboral va a salir en el Senado con más de 40 votos, porque no están obviamente solo los libertarios, sino los votos del PRO, los votos de la UCR, y también hay que ver qué pasa con los gobernadores, ¿no? Porque hay algunos que se vienen tirando de cabeza a colaborar, el caso de Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta, Hugo Pasalacqua de Misiones. Sí. No se sabe muy bien qué va a pasar con Gerardo Zamora, ahora también ahí. Sí, gente que dice, yo quiero colaborar, pero todavía no estamos haciendo nada. Bueno, quiero colaborar. Cuando hagas algo, yo colaboro. Perdón, es la costumbre, ¿no? Sí. Bueno, más allá de si tiene o no los números el gobierno, habrá que ver si hay algo que pueda torcer esa dinámica que yo creo que particularmente desde el resultado electoral se observa en el sistema político, que es de ordenamiento total, ¿no? Hay un sector, obviamente, el peronismo, que se está preparando para dar la discusión, no únicamente diciendo no a la reforma laboral, sino presentando algunas alternativas, algunas ideas de reforma laboral, pero en favor de los trabajadores, y otros que, bueno, ya claramente están esperando para colaborar, deseosos de colaborar, ¿no? Por eso también la CGT se reúne. Este jueves tienen reunión de consejo directivo. En principio dicen para expresar un rechazo a la reforma laboral que el gobierno quiere tratar en las extraordinarias. Ahí van a estar los triunviros, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, que convocaron al consejo directivo de la Central para este jueves al mediodía, ahí en la sede de Azopardo, donde van a estar el grueso de los sindicalistas para expresar una posición común de rechazo al proyecto del gobierno. Hoy, acá temprano en el Destape, habló Cristian Jerónimo, uno de los nuevos secretarios generales de la CGT en el Destape, y desmarcó no solo a la CGT, sino incluso a Gerardo Martínez, luego de ausentarse Martínez de la reunión de este martes del Consejo de Mayo, de el texto final del Consejo de Mayo y por lo tanto de la reforma laboral. Esto dijo Jerónimo esta mañana acá con Ariel y Jalad. Chévere. ¿Cómo? Que aparece el nombre de Gerardo Martínez en la página número 1, dice el presidente del Consejo de Mayo y los vocales, y está su nombre como parte de este informe que se presentó ayer. Lo podían haber puesto ellos, pero él no lo firmó. Digo, no estuvo Gerardo Martínez ayer en el cierre del Consejo de Mayo. ¿Y por qué no estuvo? ¿Cuál es Y fue una demostración de que se rechazaba de parte del hombre que iba en representación de la CGT y que se rechazaba lo que se estaba planteando ahí en el cierre del Consejo de Mayo. Bueno, luego le insiste, Ari, porque en el borrador del Consejo de Mayo dice que, según el gobierno, ¿no? Gerardo Martínez habría pedido una actualización de los convenios colectivos de trabajo y demás. Bueno, sale Cristian Jerónimo hoy a decir, no, de ninguna manera, eso no nos consta. El texto final del Consejo de Mayo, estas reuniones que se llaman en Casa Rosada, tuvo como ausente a Martínez y por lo tanto a la representación de la CGT, despegando a la CGT del texto final de la reforma laboral. Por lo tanto, o el gobierno miente o todavía queda, y es lo que yo sospecho, la puerta abierta para una negociación de último momento, ¿no? Ayer también acá en el Destape habló Abel Furlan, otro tipo de dirigente sindical con otra estrategia, ¿no? Sí, secretario general de la UOM, dijo que el movimiento obrero no puede estar mirando para el costado cuando están en juego los destinos de la patria. A ver. Lo que ya tiene. Vos decías recién, yo di la discusión interna en la CGT, creo que la CGT tiene que diseñar un plan de lucha, espero que ahora se hayan dado cuenta. ¿Crees que estos últimos días cambian el escenario interno en la CGT? No tenemos alternativa. No tenemos alternativa. Nosotros tenemos una responsabilidad y un rol protagónico. El movimiento obrero tiene una centralidad. No puede estar mirando para el costado cuando está en juego los destinos de nuestra patria. La soberanía de nuestro país está en riesgo. Tenemos una responsabilidad histórica para eso. No podemos desentendernos de esas cuestiones. Pero hay una discusión interna y hay algunos que quieren desentenderse. ¿Esto cambia la relación de fuerzas internas? Ojalá. ¿Gana? Ojalá la cambie. Ojalá la cambie. No tiene ninguna razón de ser y no va a tener un resultado positivo. Aquellos argentinos que puedan tener un mínimo de esperanza, muy rápidamente se van a dar cuenta de que no. La Argentina, cada vez que probó un programa de esta naturaleza, con ajustes sobre los sectores del trabajo, sobre los sectores populares, le fue mal. Le fue mal. Bueno, ahí está Abel Furlan, ¿no? Que es, bueno,
otra forma de encarar esta discusión, ¿no? También desde el mundo sindical, en este caso el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces, esta tarde reunión de la CGT con los senadores peronistas, mañana reunión del Consejo Directivo de la CGT y el cálculo que ya se empieza a hacer, más allá de que todavía no está la letra chica del proyecto presentado finalmente, también lo que venía contando recién, si el gobierno va a avanzar a fondo en romper a los sindicatos o si va a haber ahí una especie de, bueno, la verdad no hace falta, Sí, la tenemos verdad los que- números, podemos avanzar con una reforma laboral, que es en términos generales lo que nosotros queremos. En todo caso, los sueños ideológicos de Sturzenegger quedarán para otro momento. Es lo que, Claro. lo que parece haber dicho hoy el gobierno, ¿no? Claro, como que Sturzenegger le quiere patear en el piso, todo. Sí, y romper los humillarlo, sindicatos. claro. Y romperlos. Y Claro, que no claro. haya más sindicatos en la Argentina. Y hay otros que dicen, ¿para qué? Por ahí nos ¿Para qué conviene tanto? incluso que existan. Claro, es que es exactamente lo que algunos empresarios creen. Claro. No es que los empresarios dicen, rompeme los sindicatos porque... no, al contrario, dicen, es una instancia de negociación que a veces sirve hasta para bajar salarios, te dicen. No, si a claro. veces podés firmar paritaria a la baja con los sindicatos, ¿para qué te vas a andar enojando tanto y a buscar destruirlos? Si a veces hasta te son funcionales, ¿no? Y ahí te das cuenta también la cabeza extraña de Sturzenegger, ¿no? Porque es como que está escindido incluso del sistema, bueno, el sistema productivo, iba a decir, que claramente eso sí, Por pero supuesto, digo, sí. del sistema de generación de guita, de ganancias, que él quiere defender, digamos. Sí, sí, total. Lo que pasó con esto de que tuvo, que, bueno, ahora lo de las indemnizaciones y qué sé yo, que bueno, que él ya había instalado este fondo de cese de El trabajo. fondo de cese laboral, sí. Sí, y sí. ningún... Que era opcional. Que era ¿no? Hasta opcional y ahora. ningún empresario lo quiso hacer porque es bastante lógico que un empresario diga, che, ¿por qué tengo, no sé, yo no sé si voy a despedir a este tipo, ¿por qué tengo que poner plata todos los meses para, por la posibilidad de despedir a un tipo? Claro, y eso que era opcional, que el propio Sturzenegger se lo dijo en una conferencia a los empresarios. Decía, Canchereando, sí. Ustedes tienen acá, yo les aprobé el fondo de cese laboral y ustedes no lo usan. Bueno, si efectivamente eso ahora va a ser obligatorio, según la reforma laboral, es decir, cambiar la indemnización por un fondo de cese laboral, que los propios trabajadores se pagan su propia indemnización a futuro, los empresarios no pagan nada, en definitiva eso no solo desfinancia la seguridad social, sino que cae sobre los costos del Estado, es lo que hay que empezar a interpretar, que en realidad lo que hay detrás es un negocio. Esto lo dijimos siempre sobre Sturzenegger. Sí. Cualquier movimiento desregulador, entre comillas, de Sturzenegger esconde detrás el negocio de alguien. Y en este caso puede llegar a ser el negocio de los bancos. Pensando en lo que podría ser un esquema similar a lo que fueron las AFJP en su momento, pero con las indemnizaciones. Más o menos eso, ¿no? Siempre detrás de alguna desregulación de Sturzenegger hay un negocio de algún empresario o del sector privado o de los bancos. Hemos contado acá lo que pasó con el sector de la yerba, por ejemplo. Sturzenegger desregula para concentrar el poder económico. Pero trabaja de eso. Ya lo vimos, es el tercer gobierno que integra a Sturzenegger. El que, si no, vaya y revise la historia de Sturzenegger. Sí, sí, y incluso, ya está. incluso ahora, bueno, el último rumor con respecto a eso es que va a intervenir el Estado como garante de ese Claro. fondo, que va a poner y a sacar la plata, que a la vez también los que pueden estar en esa rueda son los bancos y las aseguradoras, que son los mismos que le tienen que comprar bonos al Toto Caputo Bueno, hoy. por eso. Lo que hay atrás de esto es un negocio. En algunos casos es, a ver, espiritualmente, ¿no? La reforma laboral del gobierno apunta a institucionalizar el estado de precariedad que tiene hoy el mundo del trabajo en la Argentina. Eso no es una novedad. El mercado laboral de la Argentina, con 40% de trabajadores registrados y el resto, bueno, en distintos formatos, habla de que ya no es la Argentina de aquel, ya Argentina industrial, de que vos pensabas en un obrero y pensabas en el casquito amarillo, ¿no? Sí, claro. Eso cambió definitivamente. En muchos casos para peor. Lo que quiere el gobierno es institucionalizar eso, ¿no? Que en todo caso aspires a ser monotributista, ya seas trabajador de Rappi o trabajador de lo que sea. Por un lado, eso. Por otro lado, vamos a ver hasta dónde avanzan con romper o no la negociación colectiva y el poder que tienen los sindicatos y el financiamiento que tienen también los sindicatos. Y por otro lado, negocios con las indemnizaciones, etcétera. Eso es lo que más o menos propone Sturzenegger desde antes incluso de que Milei llegue a la presidencia, ¿no? Por cierto, por eso contaba, también hay tensiones internas en el gobierno y distintas posiciones. Ahora, ¿qué pasa en el mundo empresarial? Ayer habló Martín Rapalini, de la Unión Industrial Argentina, integrante también de ese Consejo de Mayo. Compartió un mensaje en Twitter por la presentación del informe de este consejo,
Dijo que hubo consensos y disensos, pero predominó un espíritu constructivo de respeto y de búsqueda de puntos en común para aportar soluciones reales, que fue un diálogo muy enriquecedor con otros sectores, etcétera, etcétera. Muy contento Rapalini, a pesar de que la industria está en crisis, con despidos, con suspensiones, con recortes de horas extras, con adelanto de vacaciones. Más allá de la caída industrial en cifras, el sector atraviesa una crisis que se traduce en lo que estamos viendo en las últimas semanas, en el aumento de los despidos, de las suspensiones de empresas como Whirlpool y Mondelez, pero muchísimas otras menos conocidas, de la precarización de las condiciones de trabajo, paritarias planchadas. Sin embargo, el titular de la Unión Industrial Argentina parece estar bastante contento con este proceso, ¿no? Constructivo, espíritu constructivo, Sí. búsqueda de puntos comunes, la cosa lo que quiere la gente, Mati. La verdad que sí, sí. Y además no es solo la reforma laboral, algunos muy entusiasmados con la reforma tributaria, etcétera, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, el presidente de ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y vicepresidente PYME de la Unión Industrial Argentina, Elio del Re, charló este martes, ayer a la tarde, con Mariano Martín, acá en el Destape, sobre este proyecto de reforma laboral, y sostiene que, sí, ok, son necesarias algunas modificaciones al régimen laboral, pero que nada de eso va a asegurar ni generación de puestos de trabajo, ni mayor formalidad, ni nada de todo eso va a ser aprovechable si el país no tiene un mercado firme, dijo. A ver. Viendo en los últimos tiempos, de lo que pueda haberse noticiado a DIMRA, ¿qué posición tomaron o qué posición tienen en la previa de esta discusión sobre la reforma laboral? Bueno, a ver, nosotros entendemos que necesitamos algunas modificaciones en términos de modernización laboral, y es cierto, hay algunas cosas, tenemos un convenio del año 74, o sea, un convenio que tiene más de 50 años, el mundo cambió y necesita algún tipo de coordinación, el cual nosotros siempre conversamos también con nuestra contraparte que representa a los trabajadores y lo entendemos de esta manera, que algunas cosas van a cambiar. Pero claramente entendemos que eso es necesario, sí, entendemos que en la Argentina pagamos muchos impuestos y hay que bajar los impuestos, sí, entendemos eso también, hicimos un trabajo donde lo comparamos con distintos países de Latinoamérica, con los dos países, digamos, industriales, como son México y Brasil, nos daban en torno que pagábamos de un 15 o un 20% más de impuestos. Ahora, todas esas reformas, todas estas propuestas estructurales, si no tenemos mercado, son muy difíciles, no las vamos a poder aprovechar. O sea, creo que tenemos que definir los puntos en la agenda, cuáles son las prioridades y a partir de eso trabajar. Primero lo más importante y después las demás cosas. Digo, sin mercado, las reformas no se van a poder aprovechar. Es impactante esa respuesta porque... Bueno, ahí está, Mariano Martín, ayer en diálogo con el presidente de ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ¿no? Sector castigadísimo por este modelo económico, y además vicepresidente PYME de la Unión Industrial Argentina. ¿Quién más? Por ejemplo, Axel Kicillof, el gobernador que está en conflicto, en tensión con el gobierno nacional desde hace rato y en el último tiempo, particularmente por el endeudamiento y demás, comparó el paquete de leyes que va a enviar el gobierno al Congreso con la reforma de los 90, dijo que esperaba ver algo de originalidad y que la reforma laboral es un fantoche de la época del consenso de Washington. A ver qué dijo. No, sí, todo este paquete de leyes. Todo el paquete. La verdad que pura naftalina, como huele esto. Sí. Vinieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías y la verdad que la reforma de los 90, más o menos igual. Sí, sí. Se probó en los 90, no anduvo. Yo esperaba ver algo, por lo menos, de originalidad, de novedad. La verdad que es un fantoche de la época del consenso de Washington, por supuesto. ¿Van a presentar, por ejemplo, desde el peronismo, ustedes una contraproyecto? Hay varias propuestas, sí, hay varias propuestas. También las organizaciones, la CGT, la CTA, todos están pensando, pero creo que se van a encontrar una sorpresa porque, por lo menos lo que veía recién, no tuve hoy, durante el día, tiempo para ver lo que anda dando vuelta, que además hay proyectos que parece que son, no se sabe, Sí. y después lo que no publicaron es lo del Consejo de Mayo, como se llame, la parte laboral, así que no sé si esto es lo definitivo. Ahora sí empezaron a salir notas que pareciera ser un poco lo que van a hablar, que hay que adecuar la normativa laboral a nuevos sectores, nuevas tecnologías, nuevos formatos, nuevas realidades. ¿Eso quién lo va a dudar? Claro. ¿Quién lo va a dudar? Pero Ahora, justamente son los que quedan de financiar afuera. el sistema de la seguridad Claro. social, consagrar un régimen de desprotección. Mirá, por ejemplo,
los trabajadores de plataforma, bueno, lo que sería Rappi, Pedido Ya, Uber, eso hay varios países donde hay ya modelos de modificación de normativa, puede ser España, México, empieza a haber intentos de generar en base a los trabajadores de plataforma, pero yo creo que todos, tratan de darle alguna cobertura al laburante, Yo los escuchaba recién, como la lógica es, el contrato laboral es un contrato entre privados, como comprar y vender una lapicera, un caramelo. Y recordaba a Adam Smith, 1776, fundador de la economía. Bueno, ahí está Axel anoche en C5N con El Gato Silvestre, con las primeras interpretaciones, los primeros análisis de lo que se conoce de la reforma laboral, que insisto, todavía no está oficialmente presentado el proyecto, pero en términos generales habla de esto, ¿no? La reforma laboral de Milei, lejos de proteger los derechos de los trabajadores, quita a los que todavía tienen algún derecho en la Argentina, desde restringir las huelgas hasta multar asambleas, quita poder de fuego para negociar los salarios. Vamos a ver si avanzan, evidentemente, con las paritarias por empresa y apartar a los sindicatos del sector en las negociaciones colectivas. Vamos a ver efectivamente qué sucede con la indemnización, con los periodos de prueba, la regulación de los trabajadores de aplicaciones, etcétera. Pero en términos generales, lo que indica es que viene Sturzenegger y compañía a formalizar un estado de precariedad del mundo laboral en la Argentina y que es parte también de una interpretación que tiene el gobierno de que eso generaría la liberación de las fuerzas productivas y a partir de ahora todos vamos a ser felices porque no va a haber, leyes laborales que impidan la formalización, la creación de empleo y demás. La verdad que lo que estamos viendo por estas horas es que incluso en otros momentos de la historia, hasta con doble indemnización se creaban puestos de trabajo. Sí. Entonces, en definitiva, tiene que ver con una discusión de modelos económicos, pero para el gobierno esto es una prioridad y veremos hasta dónde avanza. Lo que pasa es que, bueno, hasta Domingo Cavallo y el CEO del Citibank están diciendo lo mismo. Sí, o sea, sí. Digo, no es que hay que ser Bregman para decir eso. Mientras tanto, hay marcha y protesta hoy de los jubilados en el Congreso, que está totalmente vallado. Vamos a ir un rato ahí con Lula González, porque hoy temprano había jubilados encadenados al Congreso. Pero ayer fue una jornada de cortes y lucha en todo el país contra la reforma laboral, algo que me parece importante destacar, más allá de la forma y el contenido que haya tenido en los medios en el último día. Pero ahí estuvieron las organizaciones sociales, un amplio conjunto de organizaciones sociales, desarrollando cortes simultáneos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y algunos otros puntos neurálgicos del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector, pero hubo por todos lados, Obviamente en la zona metropolitana, ahí la zona del Puente Pueyrredón, la autopista Buenos Aires-La Plata, el Congreso, Puente La Noria, en la Ruta 3 y Avenida General Paz, en Liniers, en Puente Saavedra, con algunas imágenes muy celebradas por los libertarios porque la nueva ministra de Seguridad sacó a pasear a la caprichosa, como le dicen, ¿no? ¿La caprichosa le dicen? Sí, al tanque hidrante. El hidrante, sí. Bueno, estaban ahí, había apagado un fuego que había en la calle, no mucho más, pero la protesta fue multitudinaria y en distintos puntos del país, no solo acá y en los accesos a la ciudad, sino que también hubo en Mar del Plata, en Corrientes, Resistencia, Formosa, San Salvador de Jujuy, en Rosario, en Plaza Independencia y ANSES, en Córdoba, en Mendoza también ahí confluyeron contra el paquete minero y las movilizaciones que había, más allá de que ayer se aprobó ese paquete minero en el Congreso mendocino, muy celebrado eso también, no solo por el gobernador de Mendoza, Cornejo, sino también por el gobierno nacional, en la previa de lo que va a ser la discusión también de la ley de glaciares en el Congreso. Bueno, una jornada que se realizó en un marco de unidad del conjunto de las organizaciones sociales y sindicales de todo tipo, como parte de un plan de lucha que anuncian que va a ir escalando para poner, o intentar al menos, poner un freno a lo que describen como un plan sistemático de miseria planificada a cargo del gobierno. Por ejemplo, hoy se cumplen 2 años desde que asumió Milei el 10 de diciembre de 2023. Por ejemplo, el gobierno congeló el salario social complementario para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en 78.000 pesos, en el marco además de la devaluación más grande de la historia argentina, y lo desacopló de la actualización automática que regía respecto del salario mínimo vital y móvil, que ya de por sí es de extrema indigencia, ¿no? Está en 328.000 pesos, sí, claro, según la última actualización unilateral por parte del gobierno, que le dio un aumento de 6.000 pesos al salario mínimo. Ahora además busca desenganchar la asignación universal por hijo de la fórmula de movilidad previsional de ANSES,
para evitar su actualización automática, y esto en el marco de un aumento inflacionario, por cierto. Mañana sale el dato de inflación de noviembre a nivel nacional. Hoy salió el de la Ciudad de Buenos Aires, 2,4% y con fuerte presión en el precio de los alimentos. La tensión que hay en el INDEC, me imagino yo a esta hora, para ver qué número informan mañana. Sí. Porque no vengan a quedar menos de 2%, porque ya directamente... No, sería una vergüenza, sería una vergüenza. Bueno, en un marco de aumento de precios, que es lo que se está viendo... Desde hace 6 meses. Por lo menos. Por lo menos. Sí. Todo esto, allá las discusiones que vienen sobre la reforma laboral, evidencia que ya hay urgencias y que tienen que ver con que, por ejemplo, no solo en términos de ingresos, sino de laburo y de laburo en los barrios, lo hablamos el otro día acá con Alejandro Gramajo, el secretario general de la UTEP, suspendieron la obra pública en más de 5.000 barrios populares del país, en todo el país. Eso además afecta no solo directamente la urbanización y el acceso a los derechos básicos de las personas que viven en esos lugares, sino al trabajo que realizaban los propios vecinos con esas obras. La apertura de importaciones, viste que hablamos mucho de apertura de importaciones, de cómo afecta a Whirlpool, a Mondelez, a las autopartistas, lo que sea. Bueno, la apertura de importaciones también está destruyendo las unidades productivas textiles de la economía popular, obligando a miles de trabajadores a volver a producir en sus casas en condiciones de hacinamiento, pero también la importación de cartón, por ejemplo, afecta a las familias cartoneras, a los que se buscan un mango juntando cartón en la calle. Algo similar ocurre con la agricultura familiar debido al ingreso de alimentos importados. A esto se suma la violencia institucional que vienen advirtiendo que estigmatiza, persigue, decomisa y detiene constantemente todos los días a los vendedores ambulantes o a trabajadores y trabajadoras del espacio público. En fin, la movilización de ayer es importante para entender que al menos hay un sector de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que no están en línea con lo que algún sector del sistema político considera que es, pues ya está, Milei ganó y ahora la que viene es ordenarse, ¿no? Sí. Bueno, hay un sector que va a presentar batalla, lucha en la calle, y ayer se vio esta jornada en todo el país contra la reforma laboral. Hoy, por ejemplo, también tenés otra protesta, Garrahan y Discapacidad en Plaza de Mayo, un abrazo colectivo y velas encendidas que reclaman partidas para pediatría y discapacidad. Ahí van a estar esta tarde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad, que convocan a un abrazo y ronda alrededor de Plaza de Mayo para esta tarde, hoy 18:30, con un encendido colectivo de velas para exigir que se asignen las partidas necesarias para el presupuesto 2026 y que se puedan aplicar las leyes de emergencia en discapacidad y salud pediátrica. Esta era la convocatoria para esta tarde. Tenés el video 10, para escuchar y pasar. Ahí va. Porque no son privilegios, son derechos. Porque no nos engañemos, seguimos en emergencia y las leyes votadas 4 veces en el Congreso tienen que ser aplicadas. Porque no podemos bajar los brazos. Es esencial todo lo que está en juego. Por eso, el Garrahan y la discapacidad nos abrazamos. Las infancias, las personas con discapacidad se respetan, se cuidan, se apoyan, se aman para que puedan desarrollar. 2026 sin emergencias. El próximo 10 de diciembre, 18:30, en Plaza de Mayo y en muchas plazas más de todo el país. Abracemos al Garrahan y Discapacidad. Por favor, no nos dejen solos. Ahí está, Garrahan y Discapacidad, hoy en Plaza de Mayo. Mañana en Plaza de Mayo también, desde temprano, 15:30, la Ronda de las Madres. Y después un acto, un festival con mesas, debates, charlas. Con un acto central previsto para las 18:30. Con la palabra de Estela de Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. También con bandas en vivo. Va a estar lindo para ir, Va a estar lindo para ir mañana. ¿A partir de qué hora? Y de 15:30 y de más temprano también, pero 15:30 es la Ronda de las Madres. Claro. Va a haber ahí ya desde temprano gente con las madres, bancando, acompañando. Además van a ser acompañadas por la chilinga, o sea que además va a haber un poco de show, música. Batucada, una ronda. Sí, vi que están incorporando, otra vez las vi con un grupo de chicas que hacían unos bailes también, digamos, que están incorporando como actividades artísticas en las rondas. Bueno, y mañana además va a haber mesas, charlas, debates, de distintas
distintas discusiones que tienen que ver con varias de las cosas de las que hemos conversado, y después un acto central con la palabra de Estela, Tati y Adolfo, y música en vivo. Va a estar Bestia Bebé, cierra un acústico de la Versuit también, así que nos encontramos mañana en Plaza de Mayo. Pero hablando de protestas, vamos al Congreso, porque hoy hubo jubilados encadenados al Congreso. Vamos al móvil de Lula González. Lula, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mati. Muy buenas tardes, obviamente, a ese maravilloso equipo y a la audiencia. Así es, desde las 9 de la mañana se lleva adelante una protesta por parte de los jubilados, un grupo, una mesa de jubilados independientes que decidió encadenarse aquí en la Plaza de los Dos Congresos. No solamente eso, sino que en todo momento fueron hostigados por la policía de la ciudad, así como también amenazados de que iban a cortar las cadenas y los iban a detener por parte de la Policía Federal, ya que se encontraban en jurisdicción nacional por ser la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Pero en este caso no ocurrió nada de esas cuestiones, al menos por ahora. Los jubilados estaban así, después se movilizaron, porque recordemos que este es el resultado de realizar una vigilia durante toda la noche. Ellos están desde ayer a las 8 de la noche, y se quedaron toda la noche y hoy a la mañana se encadenaron. Así que en un momento algunos se descompensaron, hace mucho calor, entonces bueno, también eso afectó, ¿no? Mucho la situación, y es por eso que algunos ya se corrieron para las sombras, se quedaron ahí protestando, y otros decidieron retirarse de sus hogares porque ya el cansancio físico era agotador, ¿no? Después de una jornada muy larga. Acá yo estoy desde las 9 de la mañana, desde que realizaron, y la verdad que es muy agotador, sobre todo con este calor que el momento se vuelve asfixiante, y eso que hoy no es una jornada como la de la semana pasada, ¿no? Sí tenemos obviamente la cuestión de seguridad, querido Mati, porque la zona de Rivadavia no hay acceso, así como también, la zona de Rivadavia solamente no se puede acceder, pero los autos no se han detenido por esta zona y van hacia la circunvalación, y hay acceso por Irigoyen. Se calcula que esto se va a cortar en los próximos minutos, porque ya va a empezar la primera marcha de jubilados. Hoy están envalentonados, hay un pequeño grupo, pero ya se están sumando las otras columnas, ¿no? Y algunos de ellos, posteriormente, después de acá, se van a la marcha del Garrahan y Discapacidad en Plaza de Mayo. Claro. Así que es una jornada bastante intensa. Bien. Te cuento una anécdota de color que ya se puede ver en las redes del Destape. Sí, Lula. Uno de los jubilados muy conocido acá entre los grupos, Luis se llama, fue a tirar piedritas, eludiendo todo tipo de seguridad. Lo acompañamos a ver qué iba a hacer, porque iba a hacer una performance, según él. Fue a tirar piedritas en el Congreso, porque según él, el Congreso se llenó de gatos, entonces quería sanitizarlo. Piedrita de los gatos. Piedritas para gatos, claro. Piedritas sanitizantes, así es. Entonces fue por toda la zona. Los gendarmes, es una zona, además que es una zona que está totalmente custodiada. Hay como 8 colectivos de gendarmería dispuestos para levantar a cualquiera, ¿no?, que pasa por ahí. Pero con Luis pudimos pasar, yo lo acompañé para tener el testimonio, el registro de esta acción que él quería realizar. Y en ese momento quedaron atónitos con la sorpresa del jubilado, que logró su cometido y fue por ahí haciendo este acting, ¿no?, muy gracioso. Son muy ocurrentes. Imagínate, está toda la noche acá en el Congreso, después ir a realizar esto, así que bueno, un poco de humor en medio de toda esta lucha, no lo pierdan, y es acá donde lo plasman también, Bueno, ¿no? evidentemente, Lula, miércoles a miércoles están presentes, pero además tratando de incorporar distintas formas de protestar. O sea, desde encadenarse hoy temprano a las rejas del Congreso hasta ir y tirar piedras para gatos. O sea, hay como al mismo tiempo distintas estrategias en el mismo grupo, pensando en el reclamo que se extiende en el tiempo, obviamente, ¿no? Sí, obviamente, y van innovando. Muchos preferían quedarse toda la noche y venir y estar a la mañana y hacer este tipo de protesta, porque obviamente la tarde se torna un poco más dura para algunos por la cuestión climática. Claro. Entonces, bueno, hicieron esta innovación, y de a poco van también rompiendo algunas situaciones que también no les permitían por la seguridad y todo.
y quieren seguir acá manifestándose y así lo hacen, ¿no? Primero este encadenamiento parecía en un momento, había mucha tensión con la Policía Federal sobre todo, así que hubo ahí una situación de bueno, en cualquier momento se va a llamar, no había organismos de derechos humanos, no había nadie, estábamos solamente con la cobertura del destape y los jubilados, ¿no? Así que bueno, fue una situación ahí que tuvo un poco de temor por parte de ellos, pero estaban todos dispuestos a seguir con esto. Incluso una de las jubiladas decía, bueno, si me tienen que sacar de acá, porque las habían amenazado con cortarle las cadenas y llevarme presa, que lo haga, yo me quedo acá con mi reclamo, ¿no? Eso es lo que decían. Así que, bien, Lula. Bueno, vamos a estar ahí en el transcurso de la tarde, así que volvemos en minutos para seguir, como cada miércoles, acompañando ahí a los jubilados en el Congreso. Un abrazo. Hasta luego. El móvil de Lula González desde el Congreso para el Destape. Hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Te cuento que la farsa se ha consumado. La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, galardonada oficialmente por, estoy citando textualmente, su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Bueno, Machado no llegó a la conferencia de prensa del comité de ayer, tampoco arribó a tiempo para la ceremonia que se acaba de celebrar hoy mismo, pero sí estaría viajando rumbo a Noruega para lo que se ha convertido a todas luces en un acto partidario, ideológico. Claro. Un galardón que a esta altura no parece tener otro propósito que legitimar, porque de eso estamos hablando, legitimar la intervención militar estadounidense en violación del derecho internacional en Venezuela y, por qué no, en América Latina. Históricamente, recordemos que María Corina Machado siempre apostó al lobby en Estados Unidos, a lo que tiene que ver con la promoción de sanciones económicas, incluso contra su propio país, con las consecuencias que ha tenido también para millones de personas y las estrategias de desestabilización. Ha participado de manera activa en varias de ellas. Hoy mismo, en presente, en las últimas semanas, ha respaldado la escalada militar impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, con todo el despliegue que conocemos en el Caribe. A Donald Trump, a quien le dedicó el premio, de hecho, en su momento. No sé si te acordás de esto, pero cuando fue anunciado el nombre, en este caso, de la galardonada, entonces lo dedicó a Donald Trump. Ella, hace mucho que no aparece, ¿no? También, o sea, está... Hace varios meses ya que está en la clandestinidad, por lo cual había muchas dudas respecto de cómo iba a poder salir de Venezuela y también qué es lo que iba a pasar en caso de querer volver a Venezuela, ya que las autoridades venezolanas advirtieron que en caso de salir sería considerada como prófuga, digamos. Lo que sí están diciendo es que si bien no llegó a la ceremonia, estaría volando rumbo a Noruega y que en las próximas horas debería aparecer. Allí se encuentran varios de sus familiares, su hija, como les decía, pero no solamente, y algunos que fueron a manifestar su apoyo a María Corina Machado y otros que, por el contrario, se movilizaron, por ejemplo, en las puertas del instituto para manifestarse en contra de ese galardón. Yo voy a retomar acá las palabras de otro Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Que le preguntaba en una carta dirigida a María Corina Machado, una carta titulada De Nobel a otro Nobel, ¿por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela? Pregunta cortita y al pie, que me parece resume bien el sentimiento de muchos. También decía en esa carta, me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos. Debes saber que no tiene aliados ni amigos, solo tiene intereses. También en la carta decía, las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación y destruyeron la vida y la organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Los pueblos resistimos y luchamos por el derecho a ser libres y soberanos y no colonia de los Estados Unidos. Me parece que ahí radica, digamos, el corazón de ese rechazo al premio. Tengo ganas de agregar, Mati, que en la realidad también es un insulto, y esto es mi opinión, pero es un insulto a las víctimas, porque hay víctimas en Venezuela de la violencia institucional.
hay presos políticos, no es que no existan, no es que no haya habido violaciones a los derechos humanos. Lo que realmente me parece un insulto a todos aquellos que tienen algo para denunciar es que la derecha golpista, conservadora, aliada de los sectores más reaccionarios en Estados Unidos, instrumentalicen esos reclamos que tienen su legitimidad para en realidad llevar a cabo, ¿no? Alcanzar sus objetivos que no tienen nada que ver con la libertad, la democracia, sino que tienen que ver con intereses propios. Bien, de allí nos vamos a Honduras. Honduras sigue voto a voto a más de una semana de las elecciones. No se sabe todavía quién va a suceder a Xiomara Castro, la actual presidenta, que escuchamos. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. Mi deber como presidenta y como mujer que surgió de la resistencia es defender la democracia, la dignidad nacional y la voluntad soberana del pueblo. Estas elecciones están viciadas de nulidad, dijo en las últimas horas Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras, que apuntó contra Washington. Dijo que los conservadores justamente de allí se aliaron con el narcotráfico, el crimen organizado y las maras, que durante 12 años y 7 meses operaron con impunidad desde el propio Estado y que, según su diagnóstico, buscan ahora restaurar el orden viejo que convirtió a Honduras en un narcoestado, obligó a miles de hondureños y hondureñas a emigrar y pretende impedir que el pueblo avance en su proceso de refundación. Así que atenti con lo que podría suceder en las próximas horas en Honduras. Con el 99,4% de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, que es el candidato de Donald Trump, porque se acuerdan, Donald Trump salió a hacer campaña por Asfura, bueno, estaría liderando los votos con el 40 y piquito por ciento de los votos, mientras Salvador Nasralla, del Partido Liberal, estaría ubicado en un segundo lugar con 39 y piquitos por ciento de los votos, y finalmente la candidata oficialista Rixi Moncada quedaría tercera. Hablando de elecciones, simplemente decirles que Chile vota, muy pronto. Sí, se vienen las elecciones en Chile. Fin de semana, claro. Este fin de el balotaje. ¿Qué fecha es hoy? 10, sí, hoy el 14. 10, 11, sí, el 14. Este domingo mismo. Y que los sondeos, bueno, ya ayer se celebró el ultimísimo debate presidencial entre ambos candidatos y que por ahora los sondeos mantienen muy arriba a José Antonio Kast, que cuenta con el apoyo de las distintas derechas, ¿no? De la derecha tradicional y también del libertario Johannes Keiser. Y terminamos con un llamado de atención en Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? Impunidad en ciernes, amigos, amigas. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó por 291 votos contra 148 una ley que puede reducir de manera drástica la pena de Jair Bolsonaro. Mirá vos. Que, recordemos, cumple desde noviembre una condena. Las imágenes que estamos compartiendo es de un momento así de tensión y altercado, cuando un diputado de izquierda trató de impedir sentándose en una silla que no correspondía, trató de impedir el voto, tal como lo han hecho los bolsonaristas unas semanas atrás, en fin. El punto es que la norma entonces podría efectivamente favorecer de manera muy espectacular a Jair Bolsonaro y también a otras decenas de golpistas que fueron condenados ya por la justicia. Esta noticia y esta votación llega apenas unos días después de que el clan Bolsonaro lanzara de manera oficial la candidatura presidencial del hijo, Flavio Bolsonaro. Mirá vos, todo queda en familia, en definitiva. Sí, todo queda en familia. Bien, amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.